Hola, soy Lina Marcela Muñoz, soy colaboradora de Proclade Colven. El día de hoy les voy a compartir un poco de nuestra experiencia con relación al ODS 16 sobre paz y construcción de instituciones sólidas y justicia, alrededor un poco también de la experiencia que nosotros tenemos en el tema. Los antecedentes de nuestras acciones frente al tema de construcción de paz, principalmente en Colombia, se refieren a toda la trayectoria de los misioneros claretianos que entraron a Colombia por el departamento del Chocó, quienes fueron haciendo una caminada larga con las comunidades étnicas del departamento. Esto es población afrodescendiente y población indígena, que en Colombia son considerados grupos étnicos, y en esa caminada se fueron descubriendo varias cosas y varias necesidades frente al tema de los derechos humanos y la paz. Esto es el fortalecimiento de las organizaciones en su momento campesinas, posteriormente el fortalecimiento organizativo para las organizaciones étnicas, y posterior a eso ya todo el tema de defensa y apoyo, digamos, a la defensa de derechos humanos y derechos territoriales en el departamento del Chocó principalmente. En ese contexto tenemos que recordar que Colombia es un país que ha sufrido de una manera muy larga de conflicto armado, lo que implica que, digamos, los esfuerzos por la vivencia y el goce efectivo de los derechos tenga, digamos, unas dificultades bastante grandes, porque si bien hay sociedades que, digamos, tienen ya garantizadas ciertas cosas, cuando hablamos de sociedades que viven en conflicto, digamos que el grado de dificultad o el reto es mucho mayor, porque hay, digamos, dificultades para el acceso a los territorios, dificultades para las garantías de seguridad de las personas, de los acompañantes. Entonces, en medio de ese contexto, Proclade Colven ha venido desarrollando también una experiencia que busca sobre todo mirar la construcción de la paz en los territorios desde la prevención, ¿cierto? Digamos, como un primer paso, y luego a partir de temas de protección, exigibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de proyectos que desarrollamos junto con los misioneros claretianos y las misioneras claretianas que colaboran también en las zonas. Nosotros, frente a los objetivos del desarrollo sostenible, específicamente lo que se refiere a la paz, en el marco del posconflicto en Colombia, creemos que digamos, es uno de los ODS que más relevancia tiene, que tenemos que hacer más énfasis en este objetivo de desarrollo sostenible, por lo cual todas nuestras propuestas están enfocadas justamente a la construcción de la paz con las mujeres, con los jóvenes, con los grupos étnicos, con las minorías, con las diversidades sexuales que se encuentran en los territorios, y también, digamos, en alianza con ciertas organizaciones y con ciertos actores estratégicos de Estado o agentes de cooperación o incluso de iglesia. En el marco de la actual pandemia por COVID, creemos que la defensa y la promoción de los derechos humanos cobra una mayor vigencia, porque es un momento muy sensible para la humanidad, y específicamente en Colombia hemos visto que los derechos humanos han sido, digamos, mayormente vulnerados en los contextos de comunidades rurales y apartadas de la zona centro-poder del país. Esto es departamentos como el departamento del Chocó o el departamento de Nariño en la costa pacífica, donde por la ausencia de garantías para los acompañantes, digamos, en el tema de bioseguridad por la pandemia, las comunidades se han quedado un poco más solas y por tanto un poco más desprotegidas, haciendo que las vulneraciones a los derechos humanos suban. En ese contexto, desde la Proclade Colven y desde las diferentes misiones con las cuales nosotros trabajamos, hemos venido desarrollando estrategias, no solo con el fin de aminorar los riesgos o de estar haciendo acompañamiento en la pandemia, sino con el fin de proyectar y tratar de superar esta situación calamitosa que entendemos que es transitoria. La pandemia no va a durar para siempre, esperamos, pero consideramos que hay que dar una mirada un poco más allá, un poco que nos proyecte hacia el futuro,
por lo cual estamos haciendo un trabajo muy fuerte con las mujeres en el tema de empoderamiento, estamos haciendo un trabajo también muy fuerte con líderes y lideresas sociales en temas de protección. La protección nosotros, por ejemplo, la enfocamos desde cómo prevenir riesgos asociados a eventos adversos de seguridad, cómo prevenir riesgos asociados a la seguridad alimentaria, la seguridad política, la seguridad económica. Estamos trabajando desde un enfoque integral, que es el enfoque de la seguridad humana, que nos permite llegar a un gran número de personas, a un gran número de familias, además por las metodologías que estamos trabajando, tratando de que no solo la información que compartimos, porque esto es un compartir, nosotros no somos, digamos, quienes tenemos el conocimiento o el saber, sino que es un compartir, un diálogo con las comunidades que nos permite tratar de avanzar y de pensar nosotros futuros posibles desde la vivencia y el goce de los derechos humanos, desde la seguridad humana, desde el reconocimiento de la identidad propia como grupos étnicos o campesinos, o desde, digamos, la vivencia de lo que implica estar en una comunidad, en una ciudad. Entonces un poco esa es como la experiencia que nosotros desarrollamos. Hemos tenido unos resultados muy importantes porque en ese caminar tan largo hemos tenido la oportunidad de hacer buenas alianzas con algunas organizaciones del Estado colombiano relacionadas a la implementación del Acuerdo de Paz. Esto es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal de justicia transicional, que es el encargado de hacer justicia sobre los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado o las violaciones que se cometieron en el marco del conflicto armado. También hemos hecho una buena alianza con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es una comisión que se encarga de recoger información, de escuchar a las comunidades y construir, digamos, un mega relato en el país que le cuente a la sociedad colombiana qué fue lo que pasó, la verdad de lo que pasó, porque si no conocemos la verdad es muy difícil avanzar hacia una sociedad diferente en democracia. También hemos realizado alianzas con otros actores en los territorios, esto es ONGs, organizaciones de iglesia, agencias de las Naciones Unidas que se encuentran también en estos territorios, con los cuales tratamos de articular trabajo para, digamos, no duplicar esfuerzos y por lo contrario fortalecernos mucho más, hacernos más visibles en los territorios y posicionar mucho más las agendas comunitarias. Actualmente tenemos un trabajo también en el cual estamos buscando generar opinión pública en torno a las situaciones tan delicadas que se viven en materia de seguridad en los territorios, para lo cual contactamos con medios de comunicación nacionales, regionales, locales e incluso internacionales, con el fin de contarles un poco y actualizar la información de lo que está sucediendo en Colombia, y de esta manera no dejar que la discusión en torno a la vivencia de los derechos humanos, sobre todo a la realización de los derechos humanos, a las garantías de los derechos humanos en las zonas donde trabajamos, sea una realidad, porque muchas veces la información que se tiene sobre Colombia dice que la guerra se acabó, pero en Colombia la guerra no ha acabado y por lo tanto es importante que se sepa qué es lo que realmente está pasando en los territorios. Para terminar, pues ratificar que la construcción de la paz y sobre todo jalarle personas a la guerra, quitarle personas a la guerra, es una apuesta que tiene mucho, digamos, mucho tiempo en la misión claretiana y en el enfoque de trabajo de Proclade Colven. Nuestra misión es hacer la paz, construir la paz, pero también que esa sea una vivencia del día a día en las personas. Entonces, en el marco de la actual pandemia, esperamos seguir contribuyendo a que las comunidades puedan sensibilizarse, a que nosotros mismos como acompañantes de la misión podamos dar testimonio de ello y que podamos dar fe también de esos cambios y de esos testimonios de las comunidades que, digamos, se arriesgan y que confían en que la paz es la única vía para poder avanzar hacia una sociedad diferente. Hasta pronto y les agradezco mucho.